Bueno, ¿qué tal, padre? Muy bien, mucho gusto. Como siempre, saludo a todos. La pregunta de hoy es, ¿qué se puede esperar de Dios? Porque hay mucha gente que reza, que piden cosas, que tienen esperanzas, algunos quedan contentos, otros quedan defraudados, en fin, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos esperar? La esperanza cristiana. Claro, de Dios hay que esperar todo lo que Dios puede dar, todo lo bueno. Es una virtud, por lo tanto, que es distinta, aunque va en la dirección, pero mucho más perfectamente, que la esperanza puramente humana y natural. Tal vez para la respuesta sirva esa anécdota que se cuenta de Alejandro Magno, el famoso conquistador macedonio que llegó hasta la India conquistando, que en sus combates, como era lógico, en esa época, ¿no?, amontonaban sus botines, y que era un cargamento y una impedimenta y una molestia, y cargaban con oro, plata, objetos que habían capturado en pueblos por los que habían combatido. Y cuando se preparaban para una batalla importante, él todo lo que tenía lo distribuyó entre sus generales y su gente, que encantados recibieron todo, y se quedó sin nada. Y uno de sus generales le preguntó: ¿pero a usted, general, qué le queda? Y él le dijo: a mí me queda la esperanza. O sea, lo que pienso que voy a conquistar a continuación, y que vale la pena dejarlo todo para ir allá. Esa virtud, que es una cualidad humana, que es la que nos pone en marcha. A mí, una persona que tiene esperanzas aquí en esta tierra, sean pequeñitas o no, el que tiene la esperanza de ganarse una lotería, va y invierte sus pesitos en comprarse un billete de la lotería. Va o juega con cualquier juego de azar. Porque piensa que tiene la esperanza de, si no tuviera esa virtud, la virtud de la esperanza, no se pondría en marcha, no apostaría, no jugaría. Tendría falta de esperanza, ¿verdad? Ahora, las esperanzas humanas son apoyos humanos. Hay gente que pone su esperanza, por ejemplo, en el dinero, y tratan de hacer todo lo posible por tener su dinero invertido, y si falla en un lugar, tenerlo repartido en otros lugares, lo poquito o mucho que tenga. Hay personas que tienen toda su esperanza puesta en su inteligencia y su experiencia. No, siempre le puede dar a uno el mal de Parkinson o cualquier cosa. Desde Aristóteles ya se sabía. Todo eso, ninguna de estas cosas causa esa seguridad que da felicidad de saber que puedo conseguirlo. A lo mejor me fallan, los amigos fallan. En el profeta Jeremías, Dios dice: maldito el hombre que hace del oro su esperanza, que se apoya en un brazo de carne. La esperanza que Dios quiere para nosotros es la de apoyarnos en Él, sobre todo, en Dios. Claro que eso implica que nosotros tenemos una relación personal, que creemos en Él y sabemos cosas sobre Él que nos permiten tener esperanza. Y ahora nos ponemos más concretos. Juan Pablo II, el gran Papa Santísimo que tuvimos, decía que la virtud de la esperanza se apoya en 3 cosas que sabemos sobre Dios. Ahora, ¿cómo las sabemos? Eso habría que irlo explicando en otras clases, ¿verdad? Pero sabemos, por una parte, que Dios es todopoderoso, que puede todo. Ejemplos actualísimos que podemos dar, que son motivos para creer en que Dios es todopoderoso, son los milagros que ocurren y siguen ocurriendo. Son las alteraciones de las leyes de la naturaleza. Sí, que digamos una libertad inmensa sobre lo que cotidianamente ocurre, porque Dios interviene. Un ejemplo grande, fácil de encontrar, por ejemplo, en internet, es entrar en la página del santuario de Lourdes en Francia, donde los milagros y curaciones son centenares, muy documentadas, muy estudiadas técnicamente por científicos, antes de darles, digamos, el reconocimiento de milagros, ¿no? Médulas seccionadas, tumores que desaparecen instantáneamente, cosas que no ocurren, ¿verdad? Y cuando uno acude a Dios, la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso. Es el primer tema que la persona que se apoya en Dios sabe. La segunda es que Dios es bueno. Antes de Cristo, excepto en el pueblo de Israel, en la humanidad había un terror a todo lo que fuera divinidad o dioses, porque pensaban que todos eran malos.
y que lo que más les divertía a sus imaginaciones de que eran los dioses era, a los dioses les divertía hacer sufrir a los seres humanos. Incluso un pueblo tan culto y tan desarrollado como los griegos en la antigüedad clásica, ¿no? Tenían todo tipo de imaginaciones, la famosa mitología griega, ¿no? En la cual los dioses son realmente terribles, gente temible, llenos de envidias, de celos, de adulterios, y cuando aparecía en la tierra algún héroe, es decir, una persona que especialmente sabía hacer cosas muy bien, querían destruirla. Nosotros sabemos, y tenemos también una larguísima experiencia de la bondad de Dios, que Dios es bueno, no solo es todopoderoso, sino es bueno. De hecho, hay un momento en la vida de Jesucristo, que es Dios, que vino a este mundo, el Mesías, verdadero Dios, que contó la parábola para mostrar que Dios es bueno, la parábola de esos trabajadores llamados a la última hora del día a trabajar. Y otros habían estado trabajando desde el comienzo del día, habían soportado el peso del calor, y el que los contrató a los primeros les había dicho que les pagaría un denario, que era el jornal habitual en la época de Cristo, una moneda de plata, un denario. Y los que habían trabajado por la noche, solo un ratito, y que no se habían cansado mucho, recibieron un denario. De modo que los que habían soportado todo el día dijeron, aunque nos prometió un denario, seguro que nos dará más. Y les dio también un denario. Y protestan. Y Cristo dice que se enojaron los otros. Y que el amo, es decir, Dios les dijo, ¿por qué tu ojo es malo si yo soy bueno? Si yo quiero dar a estos tanto como a vos, toma lo que te prometí. O sea, te estoy pagando bien, pero no mires mal mi bondad. Efectivamente, estos otros no hicieron casi nada para ganarse el jornal, pero yo les quiero dar, igual que a los que han trabajado mucho. Y le dice, si yo soy bueno, ¿por qué va a ser malo tu ojo que me ve? Dios es bueno en sentidos que a veces nos pueden molestar a los hombres, que nos puede parecer que prefiere a algunos, que les hace más bien a algunos en la tierra y no a otros, pero sabemos que es bueno con todos. Hay que mirar un poco nuestra vida para saber que tenemos más motivos de gratitud que de queja. Esto lo sabe cada uno. Pero además, decía Juan Pablo II, hay un tercer elemento que ayuda a tener esperanza en Dios, y es que Dios es fiel para cumplir su palabra. Es como una definición de Dios que trae la Biblia. Dios es fiel, es decir, cumple con la palabra. ¿Y qué ha prometido? Muchas cosas. Por ejemplo, nos prometió que Él vendría a este mundo y vino, hace 2000 años. Prometió, pedid y se os dará. Si ustedes piden, recibirán. ¿Sí? Sabemos que si pedimos en oración, recibiremos. Esos tres elementos constituyen la esperanza. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios cumple con sus promesas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, padre. ¿Cómo no? Bueno, estábamos diciendo que Dios cumple con sus palabras. Así es. Que por cierto, para hacer justicia también cuando hablamos de estos temas religiosos, hay que saber que Israel es el pueblo de la esperanza. Es el pueblo al que Dios fue educando en el hábito de esperar, pero de esperar de un modo, digamos, virtuoso, de confianza en Dios. Porque a ellos les prometió que les enviaría el Mesías, que sería una bendición para todas las naciones. Y pasaron los siglos y no venía. Hasta que por fin, después de siglos, el Señor les reveló algunos datos. Poco a poco. Tuvieron que esperar muchos siglos para que se les fuera armando la película de lo que esperaban. Pero esperaban una maravilla, ¿no? La venida de Dios mismo. Aunque Israel
les pareció que eso era excesivo. En el fondo, se fue deformando la idea de quién iba a venir a este mundo hasta convertirse en una especie de caudillo mundano nada más. Pero en Isaías, el Señor había dicho, ¿no? He aquí que una virgen está embarazada y da a luz a un hijo. Una virgen da a luz a un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros, Emmanuel. En otro profeta, el Señor dijo que nacería en Belén de Judá. Se sabía el lugar. A través de Daniel anunció la fecha. Faltaban 70 semanas de años a partir de que terminara el cautiverio de Babilonia. Hay que esperar mucho a veces en los planes de Dios, ¿verdad? Eran 5 siglos más de espera después de Lo que pasa de es que como Dios es eterno, lo que para nosotros es una barbaridad, para Él no es nada. Claro. Pero por eso no hay que separar la fe de la esperanza. Por la fe sabemos, ¿no?, con seguridad que Dios no nos ha mentido. Y por la esperanza seguimos viviendo según lo que nos ha ido pidiendo que vivamos en esta tierra. El que espera, por ejemplo, en Dios, vive el estilo de vida que Él ha pedido que vivamos. Eso lo veremos cuando hablemos de la caridad, del amor, ¿no?, que es la cumbre de toda la perfección humana. Pero además, seguimos haciendo el bien aunque no veamos el fruto inmediato. Hay personas que dicen, yo hago un bien si es que me conviene o si es que me da algún beneficio inmediato. Pero eso es especular. Sí, no es esperar en ese Dios que ha prometido la gloria eterna, la vida eterna y también la felicidad en la tierra a los que viven según su voluntad, tal como está en la Sagrada Escritura. Vivir todos los mandamientos, los 10. Hay intelectuales que se burlan mucho ahora de los 10 mandamientos, ¿no?, medio ateos, que piensan que son ridículos, que hay que inventar unos nuevos mandamientos modernos, ¿no? Y no estropear el ambiente, ser ecologistas. Se burlan, dicen cualquier cosa. Pero los 10 mandamientos los viven solamente las personas que esperan en que Dios va a cumplir sus promesas. Que a los que le buscan a Él y le aman, todo lo demás también de esta tierra se les dará por añadidura. Bueno, pues, aparte de hacer este acto de justicia, hemos aprendido de Israel a esperar, aunque ellos un poco se impacientaron en la historia, bastante se impacientan. Hay que saber que se puede pecar de 2 maneras que son profundamente religiosas contra la virtud de la esperanza. Una es la desesperación, la desesperanza, que es pensar, Dios no es todopoderoso, no puede ayudarme o sacarme de este problema. Dios no es bueno, no quiere a todos. A mí no me va a perdonar el pecado que hice. Y Dios no cumple sus palabras, porque podría parecer, a Abraham le prometió darle un hijo y se lo dio recién cuando Abraham tuvo 100 años. Cuando era chico, mi madre me llevaba a misa a la parroquia y un día nos cruzamos con una mujer que me dijo, esa es la desesperada. Y para mí, como chico, era una palabra que me caía muy grande, no entendía qué era eso. Y le dije, ¿y qué es eso? Y me dijo, cuando seas grande entenderás. Y cuando fui un poquito más grande me enteré que en el barrio eran bastantes las que la llamaban la desesperada. Y era una mujer que decía que ella ya estaba viviendo en el infierno, que ya no rezaba ni practicaba nada porque estaba condenada por Dios, porque había cometido un pecado que Dios no lo podía perdonar. Nunca supimos qué fue. Vaya uno a saber, pobre, qué macanazo se habría mandado en la vida. Pero se desesperó, pensando que no tenía perdón. La persona que tiene esperanza no se desespera jamás. En el Evangelio está el tristísimo caso de Judas, que se desesperó pensando que Cristo no le iba a perdonar por su traición, y por supuesto que le iba a perdonar. Pero el que se desespera ya no va a Dios, no pide perdón. El otro exceso, que es un pecado por el otro extremo, es la presunción, que es pensar, yo me puedo mandar todas las macanas, todos los pecados de la vida, y con Dios, como es bueno, ¿cómo no me va a perdonar? Y no hago el menor esfuerzo por portarme bien en la vida, y sigo siendo un sinvergüenza y atorrante. Si soy empresario, abuso del poder. Si soy político, mal administro los bienes públicos, a lo mejor me quedo con ellos. Si soy periodista, calumnio, y bueno, algún día Dios me va a perdonar, como me va a mandar al infierno.
pecado de presunción. La persona que vive de la esperanza sabe que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios ha dicho pidan y se les dará. Pero por eso mismo pide y pedimos lo que pedimos al Padre Nuestro. Pero no pecamos de presunción, de pensar, aunque yo no pida, ni me arrepiente, ni cambie, lo mismo Dios me va a tratar como si fuera un santo. Y no es así, no es así. En el Evangelio, el capítulo 25 de San Mateo, dice que cuando Dios vuelva a este mundo a juzgar, Jesucristo, va a separar a los hombres entre los que hicieron el bien, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y los que no le dieron de comer cuando tenía hambre en cada necesitado de esta tierra. Y a unos les dirá, vengan benditos, ¿no?, a la gloria eterna preparada para ustedes. Y a otros les dirá, apártense de mí, malditos al fuego eterno. O sea que uno no puede pecar de presunción pensando, a mí me va a decir, ven bendito de mi Padre, aunque haya negado la comida al hambriento, la bebida al sediento, no me haya preocupado del que estaba desnudo, ni de los encarcelados, ni de los enfermos. La virtud de la esperanza nos llena de una sabiduría de vida. Nos ayuda a esperar de Dios todo, también el perdón, pero nos ayuda también a portarnos bien, ¿verdad? Algunos la han llamado la virtud del caminante, porque el que tiene esperanza va dando un paso y otro, aunque a corto plazo no vea el resultado de sus buenas obras, ¿no? Tal vez para terminar, no sé si nos queda algo de tiempo, leo como un resumen lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la virtud de la esperanza. Es el punto 1817. Dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, es decir, a la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo. Que entre las promesas de Cristo está la Eucaristía, ¿no? Hay que alimentarse de Cristo. Apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, o sea, de la Santísima Trinidad que nos auxilia. Esta virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Porque todos, eso ya no solo Cristo, mucho antes también los sabios griegos, como Aristóteles decían, todo hombre lo que quiere es ser feliz. La cuestión es, ¿qué nos hace felices? ¿Verdad? Aquí en la tierra tenemos pequeñas experiencias de felicidad, cada vez que alcanzamos algún bien. Pero la felicidad es la que Dios ha prometido. La esperanza es esa felicidad cuando todo se hará justicia, cuando habrá perdón para todos los que se portaron bien, y habrá la vida eterna, que calmará y enjugará todas las lágrimas. Así dice el libro del Apocalipsis. Bueno, algo dijimos sobre la esperanza. ¿Cómo no? Bueno, le agradezco mucho, Padre, nuevamente. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Igualmente, hasta luego.